entre las necesidades básicas o primarias y las secundarias. Ahora, ¿qué determina la vara? En cada necesidad, en qué grupo corresponde? Tiene que ver con el hecho de que lo primario es lo que hace la subsistencia de la persona. Todo aquello que tiene que ver con esa subsistencia, con esa continuidad para vivir o para hacer, está dentro de las necesidades básicas, como dormir, comer, qué sé yo, la higiene. Y luego están las necesidades secundarias que tienen que ver con el bienestar del ser humano y con una satisfacción quizás un tanto más personal. Aquí hay varios enfoques encontrados, porque por ejemplo, lo dejo como pregunta para irlo comentando luego, la educación, ¿sí? La necesidad de estar educado, la necesidad de tener ese conocimiento de, qué sé yo, de saber leer y escribir, por simplificarlo en un solo acto, en una sola cuestión. ¿Esa necesidad sería primaria o sería secundaria? Ahí hay toda una cuestión. Y que en muchos momentos a lo largo del tiempo, de acuerdo al nivel o al estatus que ha tenido la educación, es como ha sido evaluada esa importancia. Yo creo fundamentalmente que la educación es algo fundamental y que tiene que estar dentro de las necesidades básicas o primarias y también dentro de los objetivos principales de una política de Estado. El Estado tiene que asegurarse de que la población lleve adelante y logre concretar esa necesidad de educación, por ejemplo, para sintetizarla o a verla de algún modo. Más allá de que la educación tenga diversas ramas, que esté desde nivel secundario, nivel universitario, perfeccionamiento, terciario, o sea, ya entrar en esa profundidad de análisis yo creo que es distinto, pero en términos generales, a mi criterio, la educación es una necesidad primaria. Ahora, volviendo al tema del concepto de la economía, teníamos necesidades ilimitadas por un lado y tenemos recursos escasos. Estos recursos se traducen en dos cosas. Por un lado, los que llamados, que seguramente lo han escuchado, es un tema muy, es una cuestión muy, digamos, de cultura por ahí general, el tema de los factores de la producción, que a través de la transformación digamos, de la función productiva, los factores de la producción se convierten en bienes, que son los que satisfacen esas necesidades, es la otra problemática de la economía. ¿Cómo hacer que esos procesos productivos sean lo más eficientes posible para generar una mayor cantidad de bienes que satisfagan necesidades? Ahí tenemos la otra cara de la economía. Ahora, en el marco de todo esto, lo que queda claro es que la economía es una ciencia que estudia el proceso real. ¿Está bien? Estamos sacando del esquema la economía financiera y todos los elementos que tienen que ver por ahí con la especulación, porque acá el verdadero problema de origen es lograr que todas las personas de una comunidad, de un país, de un grupo, logren tener su nivel de necesidad completamente satisfecho. Al menos las primarias y las secundarias, obviamente también, pero bueno, ya pasan a otro plano. Un elemento importante es hablar dentro de los recursos de los factores de la producción, donde los factores de la producción, históricamente, los economistas diferencian tres factores de la producción. El primero, el de los recursos naturales, antiguamente también conocido como factor tierra, o digamos la naturaleza también, y es el factor, yo creo que es uno de los más importantes y es el que es el que nos tocó cuando el ser humano aprendió que tenía que movilizarse para satisfacer su necesidad de alimentos, que tenía que, digamos, para progresar, para transformar las sociedades, debía transformarse digamos, de nómade a sedentario, en esa transformación que tiene en la humanidad,
entiende que la tierra es un elemento fundamental. La tierra o el recurso natural. Y ahí tenemos desde el terreno donde se hace el cultivo, los minerales, el agua, el petróleo, diversos tipos de fuentes de energía renovables o no renovables, y es el elemento en el cual, digamos, el elemento que se trabaja. Y ahí le doy pie, al hablar de trabaja, para meter el segundo factor de la producción, que desde la óptica y que tiene que ver esto con el origen, esto es muy importante, el origen del socialismo científico en sí. ¿Cuál es la función del trabajo? El trabajo es en sí esta capacidad, este tiempo dedicado por las personas sobre los recursos naturales a través de distintas transformaciones para generar estos bienes que satisfagan necesidades. ¿Qué pasa? En el trabajo en sí, perdón, es el elemento que constituye digamos, el verdadero valor de las cosas, de los bienes que se transmiten o que se consumen en una comunidad, en un país o en un grupo. Por eso es que acá es donde empezamos a entrar en una disyuntiva respecto de los factores. Porque el trabajo es el factor que más ha estado históricamente, digamos, mal retribuido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el trabajo, con el salario, que esa es la retribución, solamente lo que intenta es lograr que el trabajador subsista, que el trabajador se alimente, que continúe, digamos, produciendo para la fábrica. A ver, este es un esquema que tiene que ver con la revolución industrial, pero que si lo llevamos al día de hoy, no escapa mucho de lo que actualmente sucede. Los salarios hoy de los trabajadores permiten a escasas penas poder subsistir y poder mantener, ¿no? Y procrear la siguiente generación de trabajadores, que son los hijos de los operarios. ¿Está bien? Y ese es el enfoque que tiene el trabajo. Pero a consideración es el factor más importante, y que, tal como acá, por ejemplo, lo voy a indicar, tiene esa característica de que por sí mismo puede generar un bien o un servicio sin la necesidad de una intervención de parte de otros factores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mecánico, una persona que tenga conocimiento respecto de cómo reparar una maquinaria, ya está creando un bien, ya está prestando ese servicio que se transforma en un bien. Entonces, en esa función de producción, que puede ser el mantenimiento de una maquinaria, no existe, salvo lo accesorio, otros factores intervinientes. Es el trabajo en sí, creando con esa capacidad, que es lo que nos ha permitido a los seres humanos diferenciarnos del resto de la especie. Bueno, no sé si vamos bien hasta ahí, si quieren que vamos a hacer tienen alguna consulta, alguna duda, porque vamos a entrar en un tema complicado, como es el capital ahora. No, yo solamente relacionar ahí, claro, o sea, el trabajo como motor de producción, digamos, ha sido desde el sedentarismo en adelante el poder de transformación. Inicialmente bajo la esclavitud, luego sobre el feudalismo y luego sobre el capitalismo. Incluso creo que Adam Smith es el que habla del trabajo y de la capacidad transformadora, no me acuerdo. Sí. Mira, Adam Smith, yo puntualmente tengo una visión muy crítica de Adam Smith, porque él habla de la división del trabajo, él habla también de tal como lo describe, el mecanismo invisible de la redistribución, que la oferta y la demanda por sí mismas son capaces de redistribuir los ingresos, ¿viste? O sea, digamos, creo que más allá de la contribución, que puede ser valorada o no,
como inicio de conocimiento, pero creo que Adam Smith lo que intentaba de alguna manera era con su trabajo justificar la existencia de las clases sociales. Que había gente Claro. que hacía esto y había gente que hacía esto otro. Sí, no, mi intención fue solamente, claro, Adam Smith es como el padre del capitalismo, digamos. Sí, Mi intención fue nombrarlo para que quede claro que en realidad la generación de capital está muy relacionada, y esto sacándolo, digamos, que no puedo hacer una referencia plena, pero él mismo dice que la transformación o que la generación de capital está en manos del trabajador. Entonces, esto, trayéndolo del resto del análisis, me parece que siempre lo ha estado, desde la esclavitud, desde el feudalismo, en todos los métodos, en todos los modos de producción que han existido, eh, y posteriormente el capitalismo y posiblemente posteriormente el socialismo, el método o el modo de generar capital está en las manos de los trabajadores, digamos, por así decirlo, de quienes trabajan. sí, en eso coinciden la mayoría de las líneas de, digamos, de pensamiento en materia económica, en que el trabajo es el factor fundamental y es el que le da el valor a las cosas, más allá de la forma o de todo lo demás, de las palabras, del enfoque, del nivel, de la importancia. Todos coinciden en que el trabajo es lo que ha permitido que la economía sea una ciencia en sí, el estudio que hay detrás de cuál es la instancia del trabajo, de esa capacidad que tiene el ser humano de transformar las cosas, digamos, transformar recursos en los bienes que necesita. Y sin el trabajo eso es imposible. Por Mi eso es intención que... era un poco esa, nombrar el extremo, el antecesor del capitalismo de Adam Smith, nombrando esto, era justamente darle, para mí, quería ya citar por justamente el mismo valorar la capacidad del trabajo. Sí, sí, exactamente, eso es así. Bueno, y en este esquema de los factores de la producción hay un tercer factor de la producción que tiene una importancia, digamos, que también es importante, porque esto es Quería una... decir un comentario justo ahí respecto Sí. a eso, que justo ahora está hablando de valor del trabajo, que también me hizo acordar a Max Weber, también, que analiza el efecto del trabajo y cómo se genera el capitalismo, aunque claramente él analiza bajo otra óptica, no tanto, para mí lo analiza más óptica más sociológica, no tanto económica, que según él, ya el nacimiento del capitalismo surgió con los judíos, porque ellos viven trabajando, acumulan riqueza, pero no desperdician, ya que, bueno, según el análisis que hace Weber, el judío cree que esas riquezas serían gracias a Dios, que le permitió a ellos trabajar y por lo tanto no desperdician en la riqueza acumulada, y por lo tanto hay una serie de capitalismo moderno para Weber. Que obviamente también un análisis bastante muy por arriba, porque tampoco hay muchos fundamentos que él da, y que también un análisis muy que después también se utiliza para otras sociedades para poder conseguir un enemigo común del capitalismo. Entiéndase como Alemania nazi, por ejemplo, entre otras cosas más. Pero me interesó pues también como que hay varios autores de otras ramas, como Weber, que también acumulan estos trabajos, aunque también a veces surge la pregunta, bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto así? Porque ahora últimamente la tecnología ya va a estar para otra cuenta. Claro, es que justamente por eso es que la economía se transforma en una ciencia universal y de gran importancia, porque tiene impacto en, digamos, prácticamente en todas las otras ciencias o en todos los otros campos de conocimiento. Cualquier bien o servicio que se genere a través de cualquier otro tipo de conocimiento tiene que ver con un sistema donde existe este trabajo apuntado a crear, a transformar o a crear por sí mismo también, que eso es lo que por ahí se transforma en un servicio, a crear por sí mismo un bien o algo para lo completar. Y en ese sentido, sí, hay que ver que por ahí algunos autores utilizan estos elementos o estos conceptos para generar obviamente una tendencia hacia crear o hacia justificar una ideología que en el momento fue útil o hasta el día de hoy que se justifica. Así como Adam Smith en su momento, él habla de que
él propone la mano invisible que le llama para acomodar las fuerzas del mercado en un contexto de una competencia perfecta que en la realidad no existe hoy y no existió en ese momento. Es así. Pero de esa manera justifica que por qué las clases sociales altas tenían que tener en su poder los medios de producción, para justificar de esa manera que en esa gran abundancia se iba a derramar la riqueza hacia los sectores más vulnerables. Y lo mismo pasa acá. Y ya que justamente hablabas ahí de, a ver, sin ánimo de entrar en el tema de los judíos y el capital, porque es toda una historia eso, pero sí te voy a decir que el capital, que es el tercer elemento acá, el tercer factor de la producción, es justamente todas esas maquinarias, es lo que entiende la economía, ¿no? Maquinarias, herramientas y conocimientos, tecnologías, aplicados para que el trabajo pueda transformar los recursos naturales en bienes. Hago hincapié en esto para que se entienda y para que quede claro cómo funciona la función de producción. Tenemos los recursos naturales por un lado, el capital, que es digamos, la estructura o las herramientas, los elementos, y el trabajo aplicado con esas herramientas a los recursos naturales para crear esos bienes. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo funciona todo eso? Es el porqué y el para qué de la economía. Dentro del capital hay algunas líneas que también hablan de incorporar el dinero en este esquema. En particular, mejor dicho, del punto de vista económico, yo entiendo que meter el tema financiero en la maquinaria productiva es justificar por ahí la existencia digamos, de factores de especulación o de otro tipo de manejos que escapan a la producción en sí. El capital en sí es esto, es la tecnología, son las máquinas, son las herramientas, todo lo que se aplica para poder generar los bienes. El dinero es la contracara, que obviamente tiene que ser parte de este esquema, de este enfoque, pero está en la otra cara de la moneda, porque la economía tiene eso también, es una cara que es real, que es la economía real, la economía de bienes, de servicios, otra cara que es la financiera, que es la que respalda este movimiento, y que tiene que haber una contrapartida permanente, una circulación de una a la otra, para que el sistema global, digamos, pueda funcionar. Pero bueno, eso básicamente, estos tres serían los factores de la producción. Hay algunos autores que sostienen la existencia de un cuarto factor de la producción que lo llaman la empresa, o quizás más personalista, el empresario, como un cuarto factor, como organizador, director del proceso productivo, en su capacidad de gestión, de ordenación y bueno, y todo lo demás que tiene que ver con el proceso. Guille, ¿podrás hacer una diferenciación entre, bueno, no sé si corresponde acá o lo vas a hablar después, el tema del capital, de las finanzas y la especulación financiera? Sí, lo tengo acá previsto cuando vamos a la macro. Ya terminamos acá, ya voy a la macro. Podemos alargar, es que por eso hay una parte en la macro donde se habla de los distintos sectores y cuál es la función que cumplen. Pero sí, es importante, por eso es que hago esa diferenciación de la economía. Es una moneda esto, justamente, una moneda, dinero. Bueno, es una moneda donde tenés la economía real, los bienes, y la otra cara es la economía financiera. Es lo que hay atrás de eso, porque el bien se traduce en dinero, y ese dinero a algún lado va. El problema es que a veces ese dinero, en lugar de volver al sistema productivo, va al colchón, a, qué sé yo, no sé, acciones de Coca-Cola, a algo que no genera por sí mismo un bien o un producto, sino solamente la tenencia, el dinero para ganar dinero. ¿Y para qué quiero más dinero? Para tener más dinero. Y no hay otro fin en sí mismo que tenga algo productivo o que busque una satisfacción de necesidad ni primaria ni secundaria. O sea, en este caso podríamos repensar y agregar una otra escala de necesidades y que tiene que ver con un objetivo solamente de acumular riqueza, que es el trasfondo
de la especulación financiera, la acumulación de riqueza, porque no es que ahorro y guardo para, no sé, comprar un lugar o para tener mi propia vivienda, para tener mi movilidad, para empezar un proyecto productivo, no, ahorro para tener mi cuenta del banco abultada, gigante, pagando pocos impuestos y demás. Pero bueno, sin ánimo de entrar todavía en eso, lo que sí quería destacar es que el criterio de diferenciar este cuarto factor de producción, llamarlo empresa, empresario, yo creo que genera una diferencia, ¿sí? Justifica de alguna manera, tal como les comentaba de Adam Smith, la existencia de las clases sociales, la necesidad de una persona que esté por encima del trabajador, que dirige el proyecto prácticamente sin el trabajo real, sin estar encima del trabajo, dirige el proyecto y se lleve la ganancia por el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia. Entonces entiendo que no debe existir esa diferenciación y que a lo sumo el director, el empresario, el que dirija el proceso tiene que estar incluido como un elemento más dentro del trabajo, pero no separado. Es un punto de vista, hay muchos criterios en ese sentido, pero bueno. Bien, aquí, bueno, vamos a la última parte que es de la micro, para darle un cierre. Solamente voy a hacer un cortito análisis de qué son los bienes. Los bienes, cuando en economía habla de bienes, hay que entender que se refiere a bienes y servicios, a bienes materiales e inmateriales, que no solamente el bien es la mercancía, es el auto producido, sino también son los servicios que también hacen falta o que forman parte de las necesidades de las personas. Por ejemplo, qué sé yo, la elaboración de comidas, el caso del mecánico, como les decía recién, y que a veces esos bienes que se generan del proceso productivo no se consumen directamente por el consumidor final. Porque, por ejemplo, una máquina, no sé, Lenka, vos que tenés más conocimiento de esto, pero una máquina que sea, no sé, una desmalezadora, por nombrar una, la desmalezadora la utiliza ¿quién? Una persona que trabaja sobre un campo con la finalidad de generar productos para consumo. Pero no es que todo el mundo tiene una desmalezadora en su casa y la usa, no sé, para dar una vuelta. ¿Me explico? También eso, o sea, bienes es lo físico, los servicios, los que son intermedios en los procesos productivos y hay otra diferenciación, pero que tiene que ver entre normales e inferiores, y eso tiene que ver con el nivel de ingreso, porque hay situaciones que una persona, por más que de pronto hoy por hoy gane, qué sé yo, 50.000 pesos de ingreso, va a gastar más de la mitad de su sueldo en alimentarse. Pero si de pronto gana 100.000 pesos, no va a gastar más de la mitad de su sueldo en alimentarse, va a ser, qué sé yo, el 30%. ¿Por qué? Porque no puede comer más de lo que su cuerpo o su propia condición de ser humano le permite. Y ahí es donde hay bienes inferiores, que a medida que aumenta el ingreso, disminuye su demanda. Y están otros bienes normales, la clasificación habla de normales, no sé si quizás sea la correcta, pero hay bienes de lujo que por supuesto que a un mayor nivel de ingresos va a aumentar la demanda, pero una persona que tenga necesidades básicas sin satisfacer no se va a preocupar, por ejemplo, por el dólar. Digamos, hoy por hoy se transforma por ahí en un bien de lujo o apreciado. Bueno, hasta aquí es la parte de la micro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar. Sino para entrar en tema con lo otro que es, digamos, un poco más, no sé si más complejo, pero lleva en sí el enfoque del comportamiento de las políticas económicas. Seguimos nomás. Por mí todo claro. Bueno, está bien. Hay que ver por ahí si queda algún concepto. La idea de esto es que digamos, se pueda tener una nivelación o que todos más o menos hablemos de lo mismo, ¿no? Yo creo que también entiendo todo, que está todo bien clarito, muy explicativo, muy clarito toda la explicación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es un poco la idea de esto de
de que sea claro para que, porque ¿qué pasa? En tiempos de crisis, siempre la economía te empieza a figurar en todos los medios gráficos, ahora en las redes sociales, en la tele. La economía pasa a ser tema del día a día y pasa eso cuando hay crisis. Entonces está bueno que tengamos un cierto, por lo menos una aproximación a ciertas ideas para entender, porque los medios no nos vendan cuestiones o situaciones que no son reales, por ahí. Gracias por el mate. ¿Cuál sería ese caso que vos estás mencionando de los que los medios nos vendan algo que no son reales? Por ejemplo, ¿a qué es lo que puede estar referido? Y supongamos, por ejemplo, cuando te muestran una estadística, por ahí en la macro es un poco más fácil de ver, pero si te muestran una estadística donde, a ver, lo voy a llevar al caso del COVID porque es el que tengo más fresco en este momento. Hace poco, en un noticiero local, de Canal 5 justamente, pasaban un estrato de las distintas edades sobre las cuales había caído, digamos, personas que se habían infectado del virus. Y había como 20, digamos, como 20 escalas de edades. Que ponele de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, y de ahí ponele de 80, de mayores de 90, de 95 a 100, por un decir. Y claro, vas a personas de 95 a 100 y obviamente los casos porcentualmente van a ser menores porque no hay tantas personas que tengan entre 95 y 100 años acá en San Juan. Claro. Y que encima se ven infectados. Está bien, no tiene puntualmente que ver con la economía, pero eso es lo que voy. Que a veces las estadísticas, los gráficos o la terminología o lo que utilizan, hay que saber leerlo entre líneas, porque te muestran conceptos confusos. Por ejemplo, ni hablar del valor del dólar, que hoy por hoy es como la moneda corriente. O sea, claro, ahí hay un par de cosas que me llaman la atención siempre que se habla de economía. Una es que cuando se habla por ejemplo, de la inflación y se compara respecto del mismo mes el año anterior. Supongo que porque hay ciertas actividades económicas que tienen un comportamiento parejo interanual. Entonces, como para comparar no solamente la inflación y distintos valores. Esa es una de las cosas que está bueno ver. Y es distinto que si te hacen un promedio interanual y cómo va variando. Otra cosa que... Sí, te escucho. No, otra variable que me parece interesante rescatar, por ejemplo, es, bueno, el dólar aumentó. Todos los días ponía el diario, el dólar aumentó, volvió a aumentar, pero más allá o sea, una cosa es si vos ganás en el 1 a 1 y aumenta a 3 pesos, ponele, por decir algo, en el cual vos tuviste una devaluación del 33%, del 200%, ponele. Claro, en este caso del 200%. Y otra cosa es si vos ganás 100 pesos, o sea, en un dólar 100 a 1, y el dólar aumentó a 150. O sea, se fue 50 pesos. Entonces, hablar de... la gente relaciona con el valor nominal y no... Porque antes se iba un par de pesos la moneda, ahora se va a 50 pesos, pero tiene que ver con una cuestión de variabilidad. Y está bueno... Claro, es que a eso también porque a veces pasa que las variables, se muestran las variables económicas, por ejemplo la inflación. La inflación se mide con un índice, el IPC, el índice de precio consumidor, que se elabora a partir de una canasta de productos, que es la misma canasta de productos de hace 30 años. ¿Está bien? Está desactualizada esa canasta de productos, obviamente, porque hay ¿Podés silenciar el micrófono, Oscar? Sí. Si podés silenciar el micrófono, porque... A ver, eso es lo que pasa con el IPC, con el índice de precio del consumidor, es que los productos que se utilizan para hacer el análisis son a veces cuestiones que hoy por hoy no se consumen. No sé, por un decir. Hoy, por ejemplo,
los productos elaborados con harinas integrales tienen un mayor consumo porque, por un decir, está en boga la alimentación y qué sé yo. Y elementos y productos de consumo que tenían mayor contenido graso en los años 90 no estaban tan cuestionados como hoy por hoy. Entonces la estructura de precios a veces no es comparativa, porque no estamos viendo todo. Yo creo que hay que rever la forma en que se elabora el índice, porque no nos van a mostrar nunca con claridad cuáles son las cosas que se consumen en ese momento contra las de ahora. ¿Por qué? Porque hay una transición de 30 años de cambios culturales, de gustos, de movimientos y de cosas que no sé si realmente en el análisis del INDEC o de la inflación se tienen en cuenta. Ahí es donde hay que tener cuidado con lo que los medios expresan. Y totalmente de acuerdo, Benja, la expresión en valores nominales no sirve. No, porque si te dicen el dólar subió 5 pesos, no es lo mismo que si lo hubiesen dicho hace un año atrás. Hace un año atrás hubiese sido una catástrofe. Hoy sigue siendo una catástrofe, pero de otro punto porcentualmente menor. Entonces el impacto es distinto. Y la lectura que hace la gente de eso es que mañana todo el mundo de la verdulería, en la carnicería, subió el dólar y qué sé yo. Se va la gente a su casa, a su negocio, voy a subir mi mercadería porque subió el dólar. Y seguro que mañana me van a subir los precios de los productos. Y termina teniendo razón. Porque está todo el mundo en esa vorágine preocupada por una divisa que no es nuestra y que se transforma en un elemento formador de precios, aunque no debería ser, porque no es nuestra moneda. Y eso es lo que el argentino no entiende. El dólar es la moneda de Estados Unidos, nada más. Bueno, pero no sé si lo vas a hablar, pero hay muchos factores de la producción, hablando correctamente, la tierra o lo que sea, que tienen valor en dólares en Argentina. Yo, conozco, que esto puede ser ilegal o lo que sea, pero la tierra, el campo en Argentina se vende en valor dólar. Y esto, claro. Yo sé, claro. Entonces, si el campo, que es uno de los factores de estabilidad económica, por ahí tienen costos fijos muy altos los campos, y los costos variables son poco, pero esos costos fijos que están muy relacionados a la producción nacional son valores en dólares, digamos. Entonces ahí hay una relación lastimosamente, pero es directa, digamos. Claro. No sé si es ilegal, ¿no? No, es que ahí está el problema, que a veces los dólares hacen falta para comprar insumos, más allá de la venta del campo, pero para traer un insumo de afuera, y los dólares no están porque están atesorados en otro lado, o fuera del sistema. Claro, eso pasa cuando tenés que importar materias, digamos, capital o insumos. Igual técnicamente casi toda la economía está casi dolarizada en realidad. Porque incluso a comprar un inmueble lo compré en valor dólar o las uvas. Pero la uva también va dependiendo de cómo sube el dólar o baja. O sea, eso también es parte de... Creo que también se hace un sistema de confianza con el sistema económico, con el sistema de moneda. Pero yo creo claro, que es la moneda del peso. Claro, es que ahí está el verdadero, uno de los grandes problemas de nuestro sistema económico. La desconfianza en el peso, peso ley, austral, como se haya llamado en los últimos 100 años la moneda, porque ha tenido 800 nombres distintos. Y ni hablar de las cuasimonedas y todo lo demás, ¿no? Es que ahí está justamente el problema. Ya que hablas del caso de la uva, yo tengo un cliente que hace poco me planteó que, es más, el año pasado vendió la pasa en $1.30 el kilo. No, el kilo no, bueno, sí el kilo, no sé, corrígame, ahí sí está bien el dato. En $1.30, perdón, en $1.30 el kilo. Ahora, y este año, como el dólar estaba tan disparado, tuvo que salir a vender a 55 centavos de dólar al kilo. ¿Y por qué? Porque hay una brecha terrible, al usar el dólar como patrón de referencia, se genera una brecha terrible en el campo, en el precio del producto, en las importaciones, en todo lo demás. La economía está dolarizada de hecho, pero dolarizarla de derecho, o sea que
transformáramos a la Argentina, como el caso de Ecuador, que dolarizó su economía, en la Argentina sería, a mi criterio, imposible. Porque el billete que hubiera en la calle estaría guardado en el colchón. El argentino le tendría miedo hasta que la propia moneda sea el dólar. Y la guardaría. Sí. Esto del dólar, claramente, o sea, todos los que son exportadores, y en gran medida el campo básicamente se dedica a la exportación, o sea, no solo su capital fijo está en dólares, sino que sus insumos muchas veces están en dólares y sus ganancias están en dólares. ¿Sí? Entonces, es muy Sí, yo difícil quería- despegar a ese a ver. sector de que, del manejo del dólar. Sí. Habría que ver la forma de hacerlo. Ahí sería bueno que expliques, Guille, la diferencia entre los mercados. Lo que están haciendo es justamente la gran confusión de confundir el mercado interno con el mercado externo. Este problema del dólar surge de no entender qué es el mercado interno y qué es el mercado interno. Entonces, trasladar los problemas del mercado externo del dólar, el mercado interno no debería existir el dólar. O sea, que todo el mundo es una falacia, justamente una picardía que dejan el sistema, porque no quieren perder plata con respecto al extranjero. Pero esto es una falacia. Si vos crees en el mercado interno, vos manejate con las reglas del mercado interno. El mercado externo es el exportador, cuando vos exportás, importás, y ahí es donde está la falacia. Entonces, si vos querés mezclar, vos mezclás que exportás carne con la carne que le vendés al vecino, y ahí es donde entras en la picardía capitalista de mezclar dos mercados cuando deberían ser independientes. ¿Bien? Entraste en eso es una. ¿Está bien? Explícalo bien a eso, Guille, para que vea por qué no se debe mezclar eso, porque eso es una mentira. Claro, justamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la economía de nuestro país, que el mercado, el dólar, y vuelvo sobre lo mismo, el dólar es la divisa de Estados Unidos y es la moneda de cambio, digamos, como en su momento fue el patrón oro, hoy es patrón dólar, es la moneda de cambio internacional a través de la cual se realizan los intercambios. Si está bien o está mal que sea el dólar, que sea otra divisa, que sea lo que sea, eso es el tema de otra discusión, pero hoy por hoy la realidad es esa, el dólar es la moneda de cambio internacional. El problema es que el argentino no le da esa función, le da la función además de resguardo, se resguarda en el dólar, se refugia en el dólar. Ahora, yo por ahí no cuestionaría digamos, el pequeño ahorrista que lo hace, sí cuestionaría el sistema perverso y económico que lleva a que eso suceda, esa generación de desconfianza. Y es tal cual vos lo decís, Ale. En su momento, cuando fue el 2015, no sé si fue así, que el dólar estaba entre los 9, 10 pesos y que Macri de un momento a otro lo sinceró, devaluó, llegó el dólar a 14, 15 pesos, creo que fue así. Tuvimos una devaluación de golpe del 40% de un momento para otro. Y ya había gente, antes de esa devaluación, porque el dólar blue en ese momento estaba a 15 pesos, 10 veces menos que ahora, ya había gente que trabajaba sus precios, formaba sus precios del mercado interno con un dólar blue, y que al momento de la devaluación lo aumentó un 40%, no que lo fijó, porque ya habían descontado esa devaluación de hecho. No, inclusive lo aumentaron y generan una espiral inflacionista terrible, una desconfianza terrible. Y no se puede trasladar al mercado interno lo que pase afuera. Lo que pase afuera, pasa afuera. El dólar sirve para eso, para traer insumos, para traer medicamentos, para traer todo lo que la Argentina no produce. Porque la Argentina es un granero, sigue siendo un granero, una granja. Sigue generando soja, trigo, maíz, carne, lo que sea. Pero esa relación de intercambio hace que cada vez se necesiten más toneladas de soja, este es como un ejemplo típico, siempre digo, toneladas de soja para comprar más con menos computadoras.
Por un decir, cambiamos 10 toneladas de soja por una computadora y si seguimos así vamos a cambiar 50 toneladas de soja por media computadora. Entonces, ¿cuál es el problema? Está bien, no sé qué sé yo cuando sale la soja, es un ejemplo, pero ese es el problema, trasladar lo que pasa afuera al mercado interno. ¿Por qué? Y también pasa que te largan los mejores productos afuera y te dejan los peores acá, que encima tienen menor precio. Pero ese es un problema de raíz. Y yo sinceramente creo que la única forma es eliminar completamente el ahorro o la tenencia en dólares. Combatirlo completamente y que desaparezca como elemento de resguardo. Porque no hay otra forma. El argentino no va a cambiar su forma de pensar, su visión. Porque también hay que pensar en mucha gente grande, 70, 80, 90 años, que en su momento sufrió mucho con esto. Estruendos fuertes de la economía. Y a los que han sido cómplices, por supuesto. ¿Y ahora qué pasa? Son los que te salen a decir, o es el abuelo que compró dólares con el crédito del ANSE y se hizo una terrible diferencia en su momento, que pagó el préstamo, se compró una casa, un auto con, qué sé yo, con $10.000 que compró en el 2010, no sé. Y ahí está el problema, el especulador, la viveza, la falacia de que tenemos que juntar el dinero por juntarlo. Y ese es el problema. Es a mi criterio el gran problema que tenemos en la economía. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Guille? Sí, Santiago, no sé quién va. Sí. ¿Qué opinamos de la utilización de las cuasimonedas como elemento de cambio para poder tal vez enfrentar ciertas crisis que genera con la moneda nacional y con moneda extranjera? Pues, por ejemplo, otra vez nosotros estamos estudiando un poco el caso de Cuba, que es como un caso inesperado, pero tiene como una cuasimoneda. Si vos entras al país como turista, vos no usás dólar. O sea, vos el dólar, apenas entrar al país, tenés que intercambiarlo por una segunda moneda que es de Cuba, que es para el extranjero, de intercambiar en las casas de cambio. Entonces usaba la moneda cubana o la moneda para extranjeros cubana, pero ambas son monedas del mismo país. No usás un dinero extranjero, lo usarías indirectamente, lo vas con el extranjero y compras ahí. No sé si eso podría llegar a solventar, o vos cómo ves esa utilización de cuasimonedas o segunda moneda para a veces reforzar más la primera moneda. Yo, mira, en particular creo, y a través de la experiencia y el fundamento que tienen las cuasimonedas, que sería un buen elemento, al menos en estos contextos de crisis, que en lugar de emitir monedas, emitir más pesos, que el billete, que han tenido que mandar a imprimir billetes, no me acuerdo, creo que, no sé qué país, creo que España fue, que han mandado a imprimir un lote de billetes terrible de 1.000 pesos, que ahora que el billete de 10.000 pesos de Maradona, o sea, más allá del homenaje, no quiero entrar en eso, pero es justificar la emisión. Y el problema de emitir moneda nacional sin un respaldo es que necesariamente genera en el corto plazo una espiral inflacionista. Ahora, con la cuasimoneda, ¿en qué se respalda? No se respalda en dólar, se respalda en los bienes de dominio privado que tiene el Estado. Edificios, terrenos, qué sé yo, de derechos, canteras, productos minerales, lo que sea. Y en ese caso, la cuasimoneda permitiría solventar los problemas que hay digamos, quizás de las ayudas sociales, ayudar a los sectores más marginados, ayudar quizás al empresario de que pueda tener alguna especie de descuento de si paga con esa cuasimoneda sus impuestos. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Y creo que serían un elemento fundamental. ¿Pero por qué? Porque no están respaldadas en la moneda, en el patrón dólar, como pasa en nuestro país y en nuestro mundo. Por eso creo que sería una muy buena herramienta en este contexto. Guille. Sí, Esteban, te escucho. Te comento algo, coincido con vos que sí, que hay que eliminar el ahorro en dólar porque la gente se va y eso obviamente sabemos que hace que aumente más el dólar, por ende el Banco Central necesita reserva en dólar también y está muy bien esa restricción de los $200. Lamentablemente seguimos devaluados nuestra moneda argentina, lamentablemente, porque bueno,
Y bueno, yo me inclino mucho, te lo comento, no va al caso para hablar de este tema, pero lo he comentado porque como veo otra salida. Yo empecé a hacer inversión y me metí en el tema de las criptomonedas, ¿viste? Tanto en Bitcoin, en Ethereum, y veo que muchos países quieren empezar a regularizar esto, ¿viste? Hoy por hoy la criptomoneda no la controla ningún gobierno, no está regulado por un banco central acá en Argentina, nada. Hoy por hoy es imposible, el gobierno a veces la tratan de atacar a veces a algunos gobiernos en otros países porque es imposible. Pero ¿qué es lo que se quiere lograr con esto? Vos vas a España y podés pagar en Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Es una economía regularizada mundial, donde a vos te cueste lo mismo acá en China, el valor del Bitcoin, del Ethereum, de cualquier criptomoneda es el mismo valor que está en el mundo, ¿viste? Ahora, aparte que, bueno, yo creo que se tiende a eliminar la emisión, digamos, de seguir emitiendo. Ahora, en un contexto de esto de económico, no sé si vos ves esto, pero ¿cómo ves ese panorama que venga más adelante? ¿Se puede venir un mundo más a una moneda digital, que todo se maneje? Vamos, todavía lejos, o sea, que en Argentina. A cómo veo las cosas que se dan, ¿viste? En esta pandemia, como ser, hay mucha inversión en esto. Y hay gente que compra muchas criptomonedas. Saliendo del tema del dólar. Sí, yo realmente creo que, a ver, si lo miramos desde el punto de vista que le va a quitar poder, porque acá es una cuestión de poder, le va a quitar poder al dólar de seguir siendo el patrón internacional de cambio y que va a permitir justamente lo que decís vos, de que las cosas en realidad cuesten lo mismo en diferentes partes del mundo, en una aproximación hacia una economía globalizada y que no sea extractivista de los países desarrollados contra los países que tienen problemas de desarrollo, porque eso es lo que pasa. Vamos al caso de un inmueble. Yo tenía acá un vecino que vendía su casa, me acuerdo yo en el 2011, vendió su casa en $200.000, acá en Rawson, zona José Dolores y Mendoza. $200.000 vendió el inmueble. Ya. En ese momento, no sé cuál era el tipo de cambio, pero bueno, la vendió bien. Digo, 10 pesos, no sé, 2 millones. Bueno. Pero hoy por hoy, hablar de $200.000, que puede ser el valor del inmueble, es un absurdo. $200.000 son 30 millones de pesos. A ver, un inmueble, una casa de base, no puede costar 30 millones de pesos. Y eso es lo que pasa con la diferencia en el valor de las cosas. Y eso es lo que pasa del patrón dólar. Y por ese lado creo que estaría bueno, primero que existe una regulación a nivel internacional, porque a las criptomonedas, al no ser, digamos, emitidas por un Estado, no tengo bien claro cómo es el funcionamiento, pero sí sé que no están emitidas por un Estado y no estar regulada. Estaría bueno la regulación para asegurar que el tenedor de la moneda esté garantizado de que cualquier problema va a tener un respaldo. Pero sí me parece que avanzar en la construcción de un nuevo patrón de cambio internacional sería positivo para una economía globalizada y que dé la igualdad de oportunidades a todos los países del mundo. Guille, si te parece, sigamos adelante. ¿Seguimos adelante? Sí, queda lo que queda una partecita de la macro, que quiero llegar a la ecuación económica fundamental, y me parece que la voy a llevar, voy a arrancar al revés, desde el final. Porque nosotros los socialistas somos así de jodidos. Vamos de atrás para adelante. Bueno. No soy muy bueno con esto, pero lo voy a exponer. No sé si lo pueden ver en la cámara. Se puede ver bien ahí esa ecuación que está reflejada, donde tenemos un producto igual a 3 sumatorias. Esas 3 sumatorias, ¿lo ven bien ahí? No sé si para la retroalimentación, a ver si está bien. Bueno, sí, podés leerla. Bueno, lo muestro para que se vea en pantalla. Bueno, ahí esta ecuación macroeconómica que está simplificada ya con todos los elementos sintetizados, nos habla de un eje fundamental de la macro, que es el producto. Que el producto bruto, el producto y el gasto o el consumo en una economía son otra vez con la moneda, ¿no? Son dos caras.
todo lo que se produce en un país, que es eso, el Producto Bruto, en algún lado va, a consumo de los particulares, a consumo del Estado o hacia el exterior. Bueno, ese es el eje de la ecuación macroeconómica fundamental. Que producto es igual a la sumatoria del consumo del sector público, del sector privado y del sector externo. ¿Está bien? Y en eso... La acumulación no está aquí ya. ¿Cómo? La acumulación de capital no está en no es parte de la ecuación. No, porque, como decíamos al principio, la macro se estudia a nivel estadístico. Por supuesto, como dice Ale, o sea, esas estadísticas a veces no son concretas, no son reales, pero sí es una aproximación que se hace para poder estudiar y comprender la economía. ¿El capital dónde está? El capital está en la variable del sector privado. El sector privado está conformado por las familias y las fábricas o los agentes de producción, ya sean privados, públicos, lo que sea, o de propiedad de la familia. La variable de lo que gasta la familia se la conoce como consumo, y la variable de lo que las empresas o los dueños de los medios de producción generan se lo conoce como inversión. Ahí es donde estaría el capital, en esa inversión, en la generación de bienes, ¿sí?, que son intermedios en la economía y que a su vez son maquinarias y herramientas que permiten la creación de otros bienes. Ahí estaría el capital, pero el capital real, no el capital financiero, ¿está bien? Esa es la otra moneda, o sea, es como si vemos esto de un lado y de acá está el sector financiero. Esto es lo real y esto es lo que está atrás. Yo hago esto y lo vendo por esto. O sea, produzco un paquete de hierba y lo vendo por 100, por ejemplo. Lo que sea. La otra parte, dentro del esquema de la ecuación de la macro, es la influencia del sector público. El sector público se traduce en 3 elementos. Los impuestos, los que recauda el Estado de los privados, del sector privado y del sector externo también, aranceles, derechos de importación, derechos de exportación, todo eso. Los impuestos. ¿Y cuál es el destino de esos impuestos? 2 cosas. El gasto público, que es el que tiene que ver con una contraprestación, un servicio que el Estado tiene que dar, educación, salud, seguridad, defensa, lo que son las conocidas como políticas públicas fundamentales. Y hay otra variable que se llama las transferencias, que son las prestaciones o contribuciones o donaciones que se hacen sin una contraprestación y que tienen que ver con políticas redistributivas que lleva adelante el Estado. Eso es dentro del sector público. El otro sector es el sector externo, y acá son agentes económicos, ya sea empresas o otros estados, contra los cuales nuestro país se ve la necesidad de importar y a la vez es hacia donde dirigen sus exportaciones de productos. O sea, este enfoque de sector privado, sector público y sector externo, lo podemos ver en qué 3 cosas. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque el movimiento de una variable, esto es como la teoría del caos, de que el aleteo de una mariposa puede generar un huracán en otra parte del mundo, pasa exactamente lo mismo. Si acá, por ejemplo, cerramos las importaciones, se va a ver afectado el consumo del sector público y del sector privado. Porque, por ejemplo, va a haber medicamentos o cuestiones que no van a permitir que el Estado los brinde dentro de su educación, de la política de salud, ni el privado va a poder consumir en el esquema de sanar sus enfermedades. Ahora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, como ha sido el caso de Cuba durante muchísimos años, se produce un bloqueo económico que impide el acceso al sector externo? Nos encontramos con esto, con que el Estado no estaría en la capacidad de producir o de generar. Ningún país en el mundo, ojo, es capaz de generar por sí mismo todo lo que necesita. Tiene que haber salvo que sea casos puntuales, pero tiene que haber una estructuración de la economía muy fuerte para llegar a ese nivel. Necesitamos relacionarnos con el sector externo, necesariamente para entender y para poder lograr
el objetivo inicial de la economía, que es satisfacer esas necesidades. Porque si no, nada de este análisis tendría sentido sin esa búsqueda de satisfacción por parte digamos, de las personas. Bueno, eso básicamente es como para, no me quiero extender demasiado en el tema, pero solamente agregaría en esto la existencia del sector financiero, que muchas veces no se ve reflejado en la ecuación. Pero ¿dónde interviene el sector financiero? En la transferencia de los ahorros de las familias, esos ahorros, esos depósitos, que se transforman en los préstamos tomados por las empresas o por las familias para construir y producir. El sector financiero, su función debería ser intermediario entre el ahorrista y el inversor, para poder generar economía, producción y todo lo demás. No para que esos ahorros se estanquen en el sistema y se queden ahí y no produzcan más. Ese es otro de los grandes problemas. La importancia de esto, yo después lo voy a mandar al grupo la ecuación, una fotito. O también que se vayan para afuera, no solo que se estanquen, sino que se vayan para afuera. Sí, exactamente, porque se produce ese flujo también, justamente. A veces al sector financiero entran dólares, vamos a hablar mal y pronto, un caso puntual, los títulos de deuda en Argentina, en algunos casos, tienen tasas del 8 o 9% anual en dólares, lo que a nivel mundial es una monstruosidad. Es una monstruosidad una tasa del 9% en dólares. Cuando Estados Unidos escasamente llega al medio por ciento en sus bonos del tesoro. Acá tener una tasa de 18 veces mayor es terrible. ¿Qué pasa? Vienen los fondos, a ver, vamos a comprarle los bonos a los argentinos. ¿Listo? Compran los bonos, entonces el Estado dice se financia, se llenó de dólares, se llenó la chanchita, el sector externo, que acá el sector externo, ¿dónde se ve? La balanza comercial, las divisas, el fundamento del circulante viene dado por el sector externo, ¿no? Eso para que quede claro. Y es ahí donde se produce. Si el sector financiero, en lugar de llevarlo al sector productivo, lo fuga, y bueno, la economía inevitablemente va a caer. Es lo que pasa. Bueno, no sé si alguno tiene algún otro comentario o alguna consulta. Sí, es importante entender la fórmula que plantea el Guille. Claro eso de dividirla en tres partes, ¿no? Por un lado, la balanza comercial, que es el mercado externo, ¿no es cierto? Lo que entra por exportaciones, lo que sale por importaciones. Por otro lado, el sector público, que es lo que entra por impuestos y lo que se paga por sueldos, digamos, o sea, claro. Salud, seguridad, educación, son los sueldos de los policías, los sueldos de los docentes, los sueldos de los jueces. ¿Bien? Y por otro lado, como dice la otra tercera parte de la ecuación esa, que es la de los privados, como dice, que es la ganancia del privado, ¿bien? Con el ingreso. Todo ese producto bruto interno, nosotros, para tratar de que sea sencillo entenderlo, es como si fuera el bolsillo de nuestra casa, de nuestros pantalones, o la caja de la casa nuestra, que es el bolsillo del argentino. Lo que entra tiene que salir. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, de esa formulita, tenemos que ver que lo que entra tiene que salir. Cuando no entra todo lo que hace falta para pagar lo que sale, y ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? ¿Por qué es importante la fórmula de lo que está planteando el Guille, de ese producto bruto interno, entenderlo, qué significa? Claro, a ver, esta primera aproximación que se hace del Producto Bruto Interno y de los tres sectores de la economía son justamente los que permiten entender en forma global el funcionamiento de todo. El privado es los habitantes del país. El público, esa parte del sector público también se lo conoce o se entiende como el presupuesto, y es acá donde se deriva el superávit y el déficit público también. Y para que se entienda,
Y en esta ecuación el sector público es deficitario, de algún lado tiene que financiarse, del privado o del sector externo. Y lo mismo pasa con los otros dos sectores. Si la balanza comercial da negativa, y bueno, el Estado tiene que salir a emitir, a vender, a quemar reservas o lo que sea para cubrir ese déficit. Pero esta ecuación tiene que ser siempre el valor del producto. Y ningún sector, y todo lo que impacta en un sector va a conllevar que en los otros sectores termine haciendo y causando desastres. Esta ecuación es muy importante, la voy a compartir ahí en el grupo para que se vea, porque es a partir de la cual, si bien es un modelo keynesiano, es un modelo viejo, que hay muchos detractores, que hay mucha gente que hoy por hoy no lo consigue como importante, pero sí, a mi entender, es muy importante porque nos permite ver qué pasa matemáticamente si tocamos una variable. ¿Cómo se toca? ¿Cómo se traduce eso, tocar matemáticamente una variable? Es una política económica llevada a cabo sobre un sector que genera un impacto en toda la economía. Por ejemplo, cerramos las importaciones. ¿Cómo va a impactar? Bueno, miramos los números, le ponemos un par de números a esto y vamos a ver que la gravedad del impacto de no poder contar con elementos del extranjero para generar nuevos productos. Básicamente, eso como fundamental para ir entendiendo la música. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo más que agregar. Bueno, lo dejo. Este es más o menos el esquema de la macroeconomía. Me pareció también importante conocer el funcionamiento de la micro, cuál es la verdadera finalidad. Ahora, que hay una brecha gigante entre la macro y la microeconomía, eso también es cierto, porque estos agregados son muy difíciles de entender. Y aparte, como forma de análisis, determinar cómo podría ser que el impacto de esto grande llegue a afectar a un grupo, a un sector, es muy difícil de entender. Y es desde ese punto de vista donde las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno en los distintos sectores son pocas veces entendidas y cuestionadas. Porque no se puede ver con claridad cómo una política sobre la balanza comercial va a afectar al verdulero, por ejemplo, de la esquina que venda, qué sé yo, que vende el cajón de lechuga más caro, no sé, a modo de ejemplo, ¿no? Les dejo un interrogante, a ver, esto después lo podemos en una segunda parte, podemos hablar de políticas económicas aplicables. Solamente les dejo cuál es para mí una de las soluciones de la crisis y del problema. Una es bajar principalmente los impuestos que afectan el consumo. Bajar el IVA y bajar todo este tipo de impuestos regresivos. Aplicar, recaudar sobre el que más tiene, de manera escalonada, de la forma que sea, pero que el consumo no se vea afectado. Hay productos de la canasta básica que no pueden tener IVA. El IVA lo paga el consumidor final, no lo paga nadie más. Es así. En el camino todos terminan dibujando los números. Y también pasa eso, al ser tan alta la tasa de la carga impositiva, se genera todo un esquema de informalidad que hace que la recaudación en el mediano plazo, en el largo plazo, se reduzca notablemente. Porque es así, si vos tenés que aportar el 40, el 50% de lo que ganás al Estado y no ves la contraprestación, en general la mayoría de las personas lo van a cuestionar y se genera un choque que lleva a manejar un alto nivel de informalidad en su economía personal o su emprendimiento. Bueno, yo creo que básicamente con esto que he estado charlando, comentando, lo que hemos estado dialogando, es para tener un primer enfoque, un análisis del funcionamiento de la economía, una aproximación, y que bueno, de ser posible, de ser factible, lo vamos a ir ampliando con alguna temática que podamos concordar para tratar. Para mí sería importante ver el funcionamiento de las políticas económicas, cómo impactan
en esto y bueno, cuáles pueden ser las salidas alternativas a la gran crisis que tenemos en el país, la crisis histórica. Guille, Sí, compañero. no, que bueno, que yo el que escuchaba ahí lo de las altas tasas impositivas que generan informalidad, la evasión impositiva, con lo que te referís. Exacto, sí, evasión. Así que, pero estimo que, como vos bien explicaste, me parece que todo tiene que resumirse en una reestructuración impositiva mucho más progresiva, donde evitemos, digamos, concentrar la riqueza, tratemos de dar los impuestos sobre los que tienen grandes poderes adquisitivos, y además porque se reduce en número proporcional. Si vos a las medianas empresas tienen una cierta carga impositiva, pero no se alían con la grande empresa, bueno, sector, bueno, yo creo que hay que llegar a un acuerdo con las pymes, que son grandes generadores de trabajo reales, que bueno, y entonces incluso hoy en día, para reactivar la economía, habría que hacer un afloje sobre la carga impositiva de las pymes. ¿A vos qué te parece? Sí, ahí Fernando dice que se escucha mal el audio. Ale, ¿podés apagar el micrófono un segundito ahí para ver si lo mejoramos? Bueno, sí, me parece que ahí se hace una interacción. Ahí está. Bueno, obviamente la pyme, hoy por hoy, la pequeña y mediana empresa, a ver, siempre lo pongo de ejemplo del verdulero porque me parece que es un elemento fundamental y que con esta crisis económica mucha gente se volcó a esa actividad. Tiene que tener un apoyo, tiene que tener un respaldo. El sistema impositivo argentino es altamente complejo, tóxico, injusto, y termina recayendo el enfoque del sistema impositivo argentino, aplica más sobre los impuestos al consumo, sobre los impuestos que pagan los sectores más complicados, más marginados, que sobre los sectores más pudientes. Esto, por ejemplo, del impuesto a la riqueza, esto nuevo que está bueno. Seamos realistas, es una migaja. No es un impuesto tampoco. No es un impuesto, es como se dice un aporte solidario, no sé cómo le querés llamar. Será para la moral, ¿no? Ahora van a dormir tranquilos los grandes capitalistas. Van a dormir tranquilos porque van a aportar, van a colaborar al Estado. Que muchos senadores y diputados se pusieron también porque los afectaba patrimonialmente. ¿Qué pasa? No deja de ser una migaja, no deja de ser algo que no soluciona un problema de fondo. Y el verdadero problema de fondo es que el sistema impositivo argentino es un desastre. Se arma sobre leyes de emergencia, se construye sobre cuestiones que no están claras. Por ejemplo, qué sé yo, o sea, sin ánimo de profundizar demasiado en la profesión, pero el caso del impuesto a los ingresos brutos es altamente regresivo para los sectores más, para la pyme, si bien es un eje de recaudación de las provincias, pero es muy tóxico o nocivo para la pyme, porque es costoso. No hay a nivel nacional un consenso sobre el funcionamiento del impuesto. Hay provincias que tienen alícuotas más bajas para la misma actividad, hay otras que están exentas, hay otras que ese impuesto no existe para esto. Acá en San Juan, por ejemplo, se cobra un adicional del 20% de ingresos brutos que va al dote hogar, que, a ver, ¿a dónde va esa guita? ¿Dónde está la claridad de cuál es el destino de los fondos? Que creo que también es otro enfoque. El Estado tiene que regular el funcionamiento de los impuestos, revisar todo, que el consumo no se afecte por los impuestos, que la pyme se vea favorecida con políticas, y no solamente con una moratoria que le permite desahogarse un poco o sacarse la FIP encima. No, con verdaderas políticas que potencien el trabajo, que construyan la posibilidad de empleo. Hoy por hoy, por cada 100 pesos que se paga en blanco de un trabajador,
hay que pagar además 40 pesos a la AFIP en concepto de aportes jubilatorios y obra social y todo lo demás. Y ojo con esto, no es la mayor parte lo que va al ANSES de la jubilación. La mayor parte se la llevan las obras sociales. Está perfecto, la obra social debe existir, debe cuidar la salud de los trabajadores, pero en muchos casos no lo hacen, no tienen ese trabajo. Y bueno, y acá creo que todos los compañeros habrán tenido alguna mala experiencia con sus obras sociales en este momento o en su vida o cuando sea. Y si vamos a la realidad, la recaudación es muy alta y la contraprestación directa es baja. Y son todas esas cuestiones que hay que rever, repensar, reacomodar, generar políticas de inclusión, de formación, que permitan que la pyme crezca y que sea el verdadero motor del país. La pyme productiva, potenciar el desarrollo de tecnologías, invertir en tecnología para que nosotros produzcamos los componentes de la computadora acá, no que tengamos que salir a pedirlo a Taiwán, a China o lo que sea. Tenemos un altísimo nivel de conocimiento. ¿Por qué desperdiciarlo afuera? O sea, no desperdiciarlo, ¿por qué irse afuera a crecer, a lograr, si dentro de nuestro país también lo podemos hacer? Ahí está el problema. Rever todo, reorganizar, bajar impuestos, atacar con impuestos fuertes a los sectores más pudientes, al que realmente pueda colaborar. Yo creo que esas son políticas o cuestiones para llevar adelante y que van a permitir un verdadero, digamos, un crecimiento sostenido, un mejoramiento de las condiciones económicas del país. Es un punto de vista. Así es. Sí, seguro, lo desvirtuado que está el sistema de impuestos, la mayoría de los trabajadores y los jubilados estamos pagando impuestos a las ganancias, por ejemplo. A ver, el impuesto a las ganancias es para la ganancia en pleno. Y los sueldos no son ganancias, son sueldos. A ver, entonces estamos pagando el impuesto a la ganancia de los sueldos. Y los que tienen ganancias no pagan ganancias. Curan, gracias a los amigos como Guille, que hacen que ninguna empresa tenga ganancias. Y buscan... Qué ataque. Qué malo. No sé en qué te basas para decir eso. No sé qué amigo. No sé en qué te basas. No, pero digo, a ver, dan la vuelta para que justamente los que tienen ganancias no la muestran, ¿bien? Y terminan cobrando impuestos a las ganancias a quienes no tienen ganancias, sino los asalariados, hasta los jubilados, les están cobrando impuestos a las ganancias. O sea, lo desvirtuado que está. ¿Y por qué hacen eso? Porque es mucho más sencillo. Porque los tipos, ¿cómo hacen? Dicen, bueno, le faltan 3 millones de pesos. Y bueno, dicen, ¿cómo hacemos? Y bueno, es más fácil. Hay 3 millones de jubilados, le vamos a descontar un peso a cada jubilado, no me van a protestar, ni se van a dar cuenta los jubilados. Le descontamos un peso a cada jubilado, le vamos a llamar el impuesto al como sea. Entonces, 3 millones de jubilados, un peso, listo, salvamos la... ¿Ven? Ese es más fácil que ir a cobrarle los 3 millones de pesos a la Tibón, a la Marita Fortabat, a Roca, que dile, mira, vos tenés mucha plata, dame los 3 millones, que vos la ganaste legalmente encima. O sea, bien, todos aquellos especuladores que especularon en el banco, que deberían pagar, esos no pagan. Entonces, por eso es que se cobra, se termina siendo muy distorsivo el sistema de impuestos en Argentina. Sí, porque recae con mayor peso en los sectores, es como vos decís, van a los sectores que es más fácil recaudar, hacia los salarios, al imponerle a las empresas a aplicarle ese costo. Sí, Sería bueno tener en claro cuáles son los impuestos progresivos, regresivos, o sea, al consumo, a la producción. Hay impuestos al consumo, hay impuestos a la producción y hay impuestos a las ganancias, ¿no? O sea, sí, hay impuestos para todo. Impuestos hasta cuando te vas a dormir. Tener en claro cuáles serían impuestos que sean redistribuidos, o sea, todos son para redistribuir en algún punto. Pero ¿cuáles son los impuestos ¿cuáles son los impuestos que posibilitan el crecimiento económico? Estaría bueno
bueno después en otra charla que ver otras variables económicas relevantes para el país, pero ahora me fue. A mí me gusta, o sea, ya para una otra charla estaría bueno hablar ya que que se ha tocado el tema hoy, hablar de tres cosas: inflación, tipo de cambio y políticas económicas. Y dentro de política económica, acá tenemos la alternativa de los impuestos como forma de trabajar, ¿no? Y está todo relacionado, por supuesto, pero yo creo que hablar de inflación y de tipo de cambio, que son dos variables muy fuertes, ya que todo el mundo, o sea, que le pregunté hoy por hoy, sabe cuánto vale el dólar. Creo que es importante tenerlo claro con esta variabilidad y esta existencia de 85 dólares distintos. Conocer, tener en claro eso, el origen, la diferencia y todo lo demás. Estaría bueno conocer la diferencia entre los dólares de hoy, el dólar MEP, el dólar... Sí, el dólar blue, el dólar tarjeta, el dólar ahorro, el dólar convertibilidad, ese es nuevo. El dólar convertibilidad es dividir el circulante en la digamos, ¿cómo se llama? En las reservas, básicamente, te da un dólar de diferencia. Es infinita el dólar solidario que tiene los impuestos. Bueno, tenemos muchísimo para hablar del tema. El sistema impositivo sí es altamente complejo. Podría hacer un pequeño resumen, digamos, una clasificación, tomar algunos ejemplos dentro de cada uno, pero sí, hay que transformarlo. Y ningún gobierno, y esa es una realidad, ningún gobierno realmente ha tenido esa convicción de reestructurar esto completamente. No estamos manejando con una constitución que prevé, esto a modo de ejemplo, ¿no?, que prevé que las provincias recauden los impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, pero lo termina recaudando la nación. Y termina recayendo en la nación la capacidad de redistribuirlo a criterio, a favor de las provincias amigas, el dinero. Lo hemos visto en el caso con Santa Fe, en su momento, el caso del favoritismo con Ciudad de Buenos Aires también en su momento, o lo que pasa ahora. Bueno, sin ir más lejos, o sea, el tema de las retenciones que no son un impuesto, digamos, eso es una forma de conseguir, ¿cómo se dice? Bueno, de que el Estado recaude, una forma de recaudación atribuida al Ejecutivo, digamos, o sea que es una atribución del Ejecutivo, por lo que todas las retenciones cobradas al campo, digamos, son redistribuidas a gusto y piacere del Ejecutivo, y eso dio una discrecionalidad muy grande. Dice que no escucha nada de clavijo. Sí, el tema de la conexión con los cortes de hoy ha sido complicado. Y bueno, y eso dio una discrecionalidad muy grande en la época del kirchnerismo, sobre todo, y se veía un apoyo muy fuerte a ciertas provincias como el piojismo en San Juan, y a otras provincias nulo aporte de las retenciones, que bueno, fueron un capital muy, muy importante y de negociación política en el kirchnerismo muy fuerte. Es que claro, que al tener el Estado Nacional ese criterio, le da discrecionalidad al amigo o a la provincia que quiere. No debe ser así. Tiene que haber un reanálisis de la coparticipación, un reanálisis del sistema previsional argentino. Yo bien, por ejemplo, todo está mal. Totalmente dispuesto. O sea, nosotros siempre, bueno, somos productores agropecuarios. El tema de las retenciones es muy criticado. Yo, la verdad que me parece bien es un porcentaje importante de la producción agropecuaria vaya al Estado, pero la metodología de la retención yo creo que es inadecuada, que tiene que haber una lógica de distribución y que tiene que ser equitativa. Además que hasta la misma coparticipación está mal planteada, digamos. Nosotros tenemos que deshacer este país macrocefálico que tiene su concentración social en Capital Federal, y que eso destruye lazos sociales, genera inequidades, digamos, concentra allí riquezas, genera pobreza estructural sobre el resto del país.
desigualdades en la educación, en el acceso a la salud, un costo tan grande para el país. Y bueno, y seguimos concentrándonos en esa ciudad y en ese lugar, y no existen políticas redistributivas reales, que ese es otro aspecto de los impuestos que tiene que ser revisto, no solo cuáles impuestos cobrar, sino cómo se redistribuyen para que tengamos un país federal. Sí, totalmente de acuerdo. Más allá de si lo cobra el gobierno provincial o el gobierno nacional, ahí yo no carezco un poco del análisis, pero tiene que estar muy bien, o sea, es más de una posición si es unitario, federal, pero tiene que estar muy claro cuál es el objetivo de desarrollo integral del país, me parece. Se te cortó el micrófono, Guille, o lo apagaste el micrófono. Sí, ahí está. Tengo algunas interferencias acá. Algunas interferencias que tienen ganas de jugar. Mirá, sí, es que ese es otro de los problemas. No solamente qué cobrar, sino cómo se distribuye. Y obviamente tiene que haber una reestructuración. Yo creo que todo el sistema está mal planteado, pero ningún gobierno tiene la capacidad de tomar la decisión final de modificar eso, de estructurar un código tributario que sirva para todo el país, que federalice la coparticipación, que se establezca, que le quite esa discrecionalidad al Poder Ejecutivo de determinar qué está bien y qué está mal, o digamos, qué hace con este dinero, qué hace con este otro, rever el sistema provisional. Hay muchas cosas para ver, muchísimas. Bueno, una de las críticas que le hacen al socialismo muchas veces es la participación cuando votó con la 125. Y la realidad, la 125, si bien proponía una escalonada de las retenciones, la realidad es que conceptualmente la retención está mal, digamos, o sea, por este mismo hecho de la discrecionalidad y de no participar como un impuesto real progresivo. Lo que tenemos que tener son impuestos que tienen una redistribución clara, no ese dedo, bueno, o sea, esa discrecionalidad que incluso en el gobierno de Wiener se sufrió muchísimo, porque ni siquiera la coparticipación fue pasada a la provincia. Imagínate que hay un juicio a favor de la Corte Suprema, a favor de la provincia de Santa Fe, cuando no, la nación no lo ha podido afrontar todavía al día de hoy. Bueno, viste, ahí está el tema de los amigos políticos y del tema de las retenciones. El Ejecutivo no puede tener ese grado de discrecionalidad. Tiene que traerse muchas cosas. Yo creo que una buena política, lo que pasa es que, bueno, legislativamente en el partido hay que tratar de construir esa alternativa y en su momento de llegar tiene que haber un replanteo de crear un código tributario que permita ordenar todo eso, que le dé otra seriedad al país. Que sea una transición de 1 a 5 años, que se revea todo, para que haga la recaudación más sencilla. Y otra cosa también, creo que también tiene que existir de parte de los estados, nacionales, provinciales, municipales, una transparencia del gasto. Con la cantidad de niveles de información que tenemos hoy por hoy, cualquier organismo del estado podría hacer una página donde quede claro cuál es el destino que van haciendo de los fondos. Aunque no exista un detalle pormenorizado, tener el control de decir, bueno, la provincia de San Juan recaudó, qué sé yo, 1.000 millones de pesos, bueno, con esto se pagaron sueldos 800 y con 200 hicimos obras, no sé. Que quede claro. Hoy podría estar todo pormenorizado, ¿sí? Y sí, pero poner como para justificar una transición